Hola, buenos días, mi nombre es Jesús Martín Salazar y con mi compañero Daniel Santa Cruz vamos a presentar el capítulo 11 del reporte de los resultados del proceso cuantitativo del método de investigación. Para iniciar este capítulo se da la importancia de que tienen los usuarios en la presentación de los resultados. Esos usuarios adoptan a tomar decisiones con base de los resultados de investigación. Para eso es necesario tener en cuenta las características y las necesidades para realizarlo de una buena manera. Lo primero es definir el tipo de reporte que es necesario elaborar, y esto depende de varias predicciones, como la primera, cuáles fueron las razones por las cuales se surgió la investigación; la segunda fue cuáles fueron los usuarios del estudio; y la tercera fue el contexto en el cual se habrá presentado. Con esto se menciona dos tipos de reportes, el académico y el no académico, así como los elementos o selecciones más comunes se integran el reporte de un producto de investigación cuantitativa. En el siguiente cuadro que voy a presentar acá, como primer tema la idea, como segundo tema el planteamiento del problema, como tercer tema la revisión de la literatura y el desarrollo, la visualización del alcance del estudio, como cuarto tema la elaboración de la hipótesis y definición de desarrollo de investigación, quinto tema la definición de sección de la muestra, como sexto tema la recolección de datos, séptimo tema el análisis de los datos y como último tema la elaboración de los reportes. Para todo este proceso cuantitativo es necesario tener en cuenta la estructura para poder complementarlo. Como primer tema tenemos la idea, que es una ideología de la cual se realizará una gran investigación del tema. Como segundo tenemos la planteación del problema, que es un planteamiento del problema de una descripción de un problema que se debe abordarse o una condición que debe mejorarse. Con eso a qué quiero llegar, que debe identificarse una brecha entre el estado actual y el estado deseado del proceso investigativo. Como tercer tema tenemos la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Con esto tenemos una definición que dice que la revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar bibliografías de otros materiales que puedan ayudar o ser útiles para el propósito del estudio, de donde se debe extraer la recopilación de la información relevante y necesaria para el problema de la investigación que se está planteando. Como cuarto tenemos el alcance del estudio. Este indica el resultado que se podrá obtener a partir de ella. ¿A qué quiero llegar a esto? Que la condición a través del método debe seguir obteniendo dichos resultados y por tanto es muy importante identificar, acertar dicho alcance antes de empezar el desarrollo de una gran investigación. Con eso sigo con el quinto tema, gestión de hipótesis y definición de variables. Una explicación anticipada que permita al investigador acercarse a la realidad de teóricos o supuestos no verificados de un problema o referirse a unas variables, entre ellas una relación entre dos o una variable. De ahí donde se saca una hipótesis y deriven de las variables de un estudio. Como sexto tenemos el desarrollo de investigación. Es un diseño que se debe definir como métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de manera razonable, lógica, para que de la investigación sea manejado de manera eficiente. Con esto a qué quiero llegar. Séptimo tema podemos decir que la definición y la selección de la muestra es un tipo de muestreo que hace referencia al método de estadística, que por lo general para llegar al capítulo aproximado acerca de una población es el método de selección de la muestra que hace referencia a una manera más de extraer los riesgos de una población e incluirlos en la muestra. Octavo tema que la recolección de datos, que es necesario comunicar los resultados mediante un reporte en el cual puede adquirir diferentes formatos, ya sea de un libro, de un artículo, de una revista académica o con esto es una presentación en una computadora o un documento técnico. También podemos tener en cualquier caso que debemos describir una investigación realizada y los descubrimientos asociados. Noveno tema, el análisis de los datos es muy importante porque es la ciencia encargada de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. Con esto voy al tema número 10, que elabora los resultados de los reportes que se han escrito en el desarrollo del objetivo, y con estos documentos permite la fusión de diferentes clases de datos con distintos fines o objetivos. Se trata de un documento que difunde el resultado o la conclusión de los estudios investigativos. Aquí donde podemos presentar el siguiente cuadro que dice sobre el contexto que se presenta el reporte. Puede ser académico y no académico, dicho anteriormente. En lo académico podemos encontrar la portada, los índices, los resúmenes, los términos claves, el cuerpo del documento y las referencias y los apéndices. También tenemos los no académicos, que también se encuentran la portada, los índices, los resúmenes ejecutivos, los métodos abreviados, los resultados, conclusiones y los apéndices. Con todo eso pues quiero llegar al siguiente cuadro, que nos va a hablar sobre los usuarios, los contextos posibles, los estándares que normalmente aplican a elaborar el reporte y los tipos de reporte. Con eso en los usuarios tenemos lo primero, que son los profesores, los asesores, los miembros y los comités de jurados o alumnos. Encontramos que es académico, y con esto para normalmente aplicarlo se debe tener un lineamiento utilizando en el pasado para regular las investigaciones en las escuelas o facultades. También tenemos los tipos de reportes, que son las tesis y disertaciones, que son informes de investigación o presentaciones. Puede ser visuales o por medio de PowerPoint. También tenemos los editores y revisores
revisores de revistas científicas y que puede ser académicos y de lineamientos públicos por el editor y comité editorial de una revista. Se los clasifica por artículos. También tenemos los revisores de potencias para el Congreso y académicos externos. Puede ser académicos y también dicho anteriormente alineamientos de estándares definidos en la convocatoria del Congreso y foros de certamen. Puede ser identificado ponencias. Por último tenemos los elaboradores de la política ejecutivo y o funcionamientos que toman decisiones. Esos pueden ser académicos y no académicos. Regularmente en casos de empresas pueden ser lineamientos lógicos o estándares utilizados, informes breves o orientación visual de la claridad de las ideas. Y por último se los identifica con resúmenes ejecutivos, informes técnicos y presentaciones audiovisuales. Los dejo con mi compañero Daniel Santa Cruz. Tenemos también lo que es la opinión pública no especializada. Estos son los estudiantes de primeros ciclos, son los padres de familia, grupos de sociedad en general. Estos son no académicos, utilizan estándares centrados en la sencillez de los resultados, se identifican por ser en sus estudios breves, claros, aplicabilidad a las situaciones cotidianas, o sea, si tienen un contexto como más realista, dando así una orientación, también utilizan lo que es las orientaciones visuales y se basan en periodísticos básicamente en los libros. Es importante saber qué apartados o secciones contiene un reporte de investigación o un reporte de resultados en los contextos académicos. Pues para iniciar tenemos lo que es la portada. La portada incluye el título del estudio, el nombre del autor y su afiliación institucional, también el nombre de la organización que patrocina la investigación y la fecha y la ubicación de la investigación. También se lo utiliza para informes para tesis, disertaciones. La cobertura varía de acuerdo con los lineamientos establecidos por las instituciones públicas o instituciones de educación superior correspondiente, aquí como lo podemos ver en la siguiente imagen. Bueno, también lo que tenemos son los índices, que es lo que va a traer el reporte de investigación, el índice de contenido. Incluyen los capítulos apartados, subapartados, diferenciados por numeración progresiva, y además se puede agregar el enunciado de tablas, figuras o gráficas, también se las puede mencionar en el índice. Estos solo se implementan en reportes extensos o largos como proyecto de tesis, informes de investigación académica, entre otras. Aquí, como pueden ver en esta imagen, así se debe realizar un índice. Bueno, tenemos también lo que es el resumen. El resumen es en el caso de artículos para revistas científicas, de tesis que nos estamos basando para nuestra investigación o que se está formando un tipo de investigación. No se recomienda exceder las 120 palabras, ya que es algo muy breve. En tesis y disertaciones se sugiere que no exceda de 320 palabras con respecto a tesis, y con eso representa una síntesis breve del contenido del estudio, que permite que los lectores conozcan las generalidades de la investigación de una forma más concreta y precisa. Debe ser comprensible, debe ser sencillo, debe ser informativo, completo, conciso y específico. También tenemos lo que es los términos clave. Bueno, los términos clave son términos que determinan el tipo de investigación o trabajo para encontrar los elementos fuente, los motores de búsqueda de un informe o archivo relevante. Los términos clave, lo más común, son de 3 a 5 palabras claves: ecológicos, también sociológicos. También se puede agregar lo que son términos clave para algún tipo de investigación en general, ya sean algún tipo de reporte nacional, internacional. Esto se puede aceptar hasta más de 8 términos. También tenemos unas variables importantes de la investigación y las limitaciones de esta. Tenemos en la revisión de la literatura o el marco teórico, que básicamente estos incluyen, se comentan las teorías que se manejan con respecto a los estudios previos que fueron relacionados con el planteamiento que estamos realizando, y se hace un sumario de los temas y los hallazgos más importantes en el pasado, y se señala como la presente investigación amplia a la literatura actual. Tener en cuenta que las bases, ya sean algún tipo de biblioteca de referencia bibliográfica. Entonces tenemos también lo que es el método, que esta es la parte del reporte y donde describe cómo fue llevado a cabo la investigación. Estos tienen varios subtemas: enfoque,
ya sea cuantitativo, cualitativo mixto, el contexto de la investigación, universo y muestra, que es el tipo de procedencia, edades o aquellas características que sean relevantes de los casos. También tenemos lo que es el diseño, pues también lo que es el diseño utilizado, experimental o no experimental, el diseño específico, ya sea generalizado o sea un tipo de método específico, los procedimientos utilizados, que es un resumen paso en el desarrollo de la investigación, y como último tenemos la descripción detallada, que son pues básicamente los procesos de colección de los datos y qué se hizo en los datos una vez obtenidos. Aquí como podemos observar los resultados. ¿Qué son los resultados? Pues son las ideas claras de analizar los datos recopilados en la investigación. Los datos también incluyen análisis descriptivos de los datos, el análisis inferencial, y lo que es más importante, esta sección no incluye conclusiones ni recomendaciones, solo para describir los resultados del estudio. O sea, es tipo de respuesta encuesta, un tipo de respuesta a un tipo de una encuesta, un escenario que se ha planteado para realizar la investigación, y pues básicamente se obtienen este tipo de resultados. Tenemos también lo que es la discusión, de los resultados, que como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, llegan a la conclusión que se hacen las recomendaciones claras para otros estudios, como señalar el próximo trabajo y qué se debe hacer para promover los resultados a la población. También estos evalúan la importancia de la investigación, también establecen formas de responder a las preguntas de la investigación y si han logrado los objetivos establecidos previamente vinculados a los resultados con la investigación de lo que estamos realizando. Si estamos haciendo una investigación en grupo, se hace básicamente una sociabilización de ideas de lo que se pudo plantear con respecto al tipo de problema del cual se está investigando, y se hace un tipo de ronda de ideas en donde se puede discutir este tipo de resultados. Una investigación son muy amplios, por lo tanto el mundo cada día realiza nuevas investigaciones con la ayuda de la tecnología o la ciencia. Bueno, esta fue nuestra exposición, este fue nuestro video con respecto al capítulo 11. Espero que haya sido de su total agrado y muchísimas gracias.